Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Ahora, todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola a todos, bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, como siempre con las noticias de la reparación integral y las historias de vida de los sobrevivientes del conflicto. Los acompañamos en esta emisión Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Hola Santiago, ¿cómo está? Hola Marta, bien, muchísimas gracias. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo va ese comienzo de año, Marta? Muy bien, Santiago, gracias. Con mucho trabajo y sobre todo con mucha información para contarles a los oyentes en esta emisión. Pues así es. Bienvenida entonces y comencemos. Esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. El presidente de la República, Iván Duque, acompañado del director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, llegó a la comunidad del corregimiento de El Salado del municipio de El Carmen de Bolívar para llevar a cabo un diálogo con la población, en especial con el sujeto de reparación colectiva, para revisar las acciones que hacen parte del Plan Integral de Reparación Colectiva. Diego Monroy está con el director de la unidad para hablar de este tema. Adelante, Diego. Santiago y oyentes de V Radio, cordial saludo para ustedes. Nos encontramos en el corregimiento del Salado, en el municipio del Carmen de Bolívar, con el director de la Unidad para las Víctimas, quien adelantó una jornada en esta región del país junto con el presidente Iván Duque. Director, contémosle a los oyentes cómo avanza este sujeto de reparación colectiva en el Salado. Gracias, Diego. Efectivamente, se realizó esta jornada, una jornada en privado con el sujeto de reparación colectiva, con la comunidad, y lo que queríamos era hacer una revisión de esas 37 acciones que están en el plan de reparación colectiva, cómo se han ido implementando, qué gestión necesitamos de otras entidades para darle cumplimiento. Hay acciones que corresponden a garantías de no repetición, a temas de restitución, a temas de satisfacción, lo que involucra no solamente el accionar de la entidad como Unidad para las Víctimas, sino de otras entidades para poderle dar cumplimiento. Pero podemos decir que las acciones que se han adelantado desde el año 2012 nos permiten decir que ya estamos en un 40.5% de cumplimiento de este plan de reparación colectiva, con una inversión superior a los 510 millones de pesos, pero que tenemos que seguir trabajando muy de la mano con el Comité de Impulso para que podamos implementar todas las medidas que hacen parte de este plan de reparación colectiva. Director, lo saluda en estudio Marta Esteves y le tiene una pregunta. Director, muchas gracias por atendernos. Sabemos que está en una jornada intensa en El Salado junto a la comunidad y quisiéramos que nos contara qué compromisos asumió la unidad con la población. Bueno, entre los compromisos que asumimos y los anuncios que se hicieron con el señor presidente es seguir acompañando este proceso de reparación colectiva para avanzar en cada una de las medidas que están pendientes en este plan. Pero para eso necesitamos hacer jornadas, vamos a hacer unas jornadas porque estas jornadas nos han permitido avanzar en los procesos de pagos de indemnización. En el periodo presidencial hemos avanzado en pagos de indemnización a más de 180 familias con inversiones superiores a los 2.800 millones de pesos. Aquí vamos a seguir acompañando al corregimiento del Salado en estos pagos de indemnizaciones, tanto por vía judicial como por vía administrativa, pero también vamos a estar realizando una jornada que involucra atención psicosocial, pero también involucra todos los temas de documentación. Nos manifestaban que hay adultos mayores que ya cumplen con la resolución 1049 y que no han sido priorizados. Vamos a hacer esa revisión documental para garantizarle el pago de las indemnizaciones. Y el anuncio más grande es el compromiso que se asumió desde el año pasado y se ratifica, que es la construcción del centro regional. Este centro que nos permitirá atender a los Montes de María, que tienen municipios de Bolívar, como también tiene municipios de Sucre. Es un centro regional
que acerca toda la oferta institucional a las víctimas, y el compromiso es con el alcalde del Carmen de Bolívar para avanzar con el apoyo de la gobernación de Bolívar. Director, pues ya para finalizar, es importante el apoyo de Oneida Narváez para todo este proceso de reparación colectiva. Sí, ella es una de las líderes que está acompañando todo este proceso. Es ratificar pues que ha estado comprometida en todo este proceso. Hemos estado acompañando las necesidades que ella tiene frente a los temas de coordinación. Uno sabe que estos procesos son complejos, es trabajo con la comunidad. Allí hicimos unos temas en el año 2019 con el apoyo del Banco Mundial, temas de facilitadores. Estos facilitadores en los temas de conflicto, y estos facilitadores nos permitió avanzar en el proceso de finiquitar el plan de reparación colectiva, hacerle ajustes al plan de reparación colectiva y también lograr la motivación de la comunidad, de todas las veredas que están allí y hacen parte de este sujeto de reparación colectiva, para darle cumplimiento a ese plan que se construyó con ellos y que se hicieron los ajustes correspondientes para poderle dar un buen final y poder darle cumplimiento a lo que se acordó con la comunidad. Director, gracias. Santiago Marta, les cuento como dato final, son 16 veredas en el corregimiento del Salado las que se ven beneficiadas con estas medidas del Plan Integral de Reparación Colectiva. Continúen ustedes con más noticias en V Radio. Gracias, Diego, por la información. Es importante destacar que la visita del Gobierno Nacional al corregimiento de El Salado, allí en el departamento de Bolívar, garantiza a la población la seguridad que se ha visto afectada en los últimos días por las amenazas que han recibido algunos miembros de la comunidad, y por supuesto la Unidad para las Víctimas está presente para garantizar también los derechos de las víctimas de esta zona del país. Por ahora vamos a conocer los detalles del plenario de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, que se desarrolló esta semana con la participación de sus representantes. Alejandro Márquez con la información. Con extensas jornadas de socialización de la resolución 01668, que reglamenta el protocolo de participación de las víctimas, y la aclaración de cerca de 15 temas que incluye el mismo, se realizó el primer plenario semipresencial de la Mesa Nacional de Víctimas 2021, con el apoyo del Plan Piloto de Autocuidado de la Unidad para las Víctimas y de delegados de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, según explicó Yani Zambrano, subdirectora de participación de la unidad. Contamos con 14 miembros presenciales. Esto obedece a todos los recursos logísticos que ha desplegado la unidad para poder mitigar el coronavirus y poder ir implementando poco a poco de manera progresiva nuestras jornadas presenciales, también como producto de un plan piloto que se estrenó en noviembre, donde empezamos con un aforo de 15 personas y los beneficiados fueron el comité ejecutivo, gracias a su excelente autocuidado y al obedecimiento de las normas para la contingencia. Hoy hemos ampliado el aforo en 30 y después de haber hecho todo el procedimiento con el plenario en pleno, una vez surtidas las entrevistas de salud, han asistido 14 personas presenciales con miembros de la unidad y contamos también con la Defensoría. Es importante este espacio porque vamos a tratar dos temas fundamentales que inciden directamente en la participación, como es nuestro protocolo que hoy opera y asimismo como el documento COMPRES que se está emitiendo por el Gobierno Nacional. Para V Radio informó Alejandro Márquez. Hacemos una pausa en V Radio y volvemos con las noticias desde las regiones. Atención, víctimas del conflicto. La Unidad para las Víctimas Urabá Darién alerta a las víctimas del conflicto de las poblaciones de Nueva Antioquia y Currulao sobre actuaciones inescrupulosas de personas que mediante engaños están solicitando a las víctimas pagos de hasta 100.000 pesos con la falsa promesa de tramitar la indemnización. Que no le echen cuentos. Los trámites y servicios con la Unidad para las Víctimas son gratuitos y no requieren intermediarios. No se deje engañar. Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita nacional 018-091-1119 en la página web www.unidadvictimas.gov.co o al correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co. Unidos por las víctimas. ¿Qué hubo? ¿Ya vio a Justo, el líder antifraude? ¿Cómo así? Pues Justo, el líder antifraude que siempre ha estado cuidándonos de los lobos que nos quieren estafar.
Hola, soy Justo, el líder antifraude. Recuerde que siempre deben dudar de personas extrañas que les ofrecen atajos o servicios de la Unidad para las Víctimas y les piden dinero. Que no le echen cuentos. Todos los trámites de la unidad son gratuitos y no necesitan intermediarios. Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita nacional 018-091-1119 y en Bogotá al 426-1111 o escriba al correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. La Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas Caquetá Huila inicia este 2021 con un arduo trabajo para cumplirle a las víctimas del conflicto. Los detalles con Julie Urquina. La Territorial Caquetá Huila de la Unidad para las Víctimas cumple una apretada agenda en el territorio para poder ejecutar los compromisos y acciones en beneficio de la población afectada por el conflicto. Así lo aseguró Gina Paola Lombana López, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en estos departamentos. La Dirección Territorial Caquetá Huila llega a este inicio de año a la comunidad indígena La Estrella, resguardo Agua Negra, jurisdicción del municipio de Milán, con la entrega de materiales de construcción para la creación del Centro de Integración Ciudadana, que será una realidad gracias al trabajo conjunto que venimos adelantando con la Administración Municipal de Milán y por supuesto con la comunidad. Nos encontramos además trabajando de la mano de los cooperantes internacionales en Florencia y los entes territoriales para garantizar la oferta a la población afectada por el conflicto. Les cuento además que en el departamento del Huila logramos esta semana la articulación con la administración departamental para asistir a las víctimas de manera más inmediata y realizamos la entrega de 138 indemnizaciones administrativas en los municipios de Pitalito, Garzón y La Plata por un monto cercano a los 782 millones de pesos. Las acciones hacen parte de los procesos de reparación individual, atención de emergencias y nación territorio que permiten el desarrollo de la política pública como garantía de los derechos de las víctimas en esta región del país. Para V Radio informó Julie Constanza Urquina Macías. Y en el departamento del Valle del Cauca, la Unidad para las Víctimas capacita a los enlaces de víctimas para garantizar la atención. Vanessa Romero nos cuenta. Con el fin de afianzar el trabajo en conjunto con los entes territoriales, con el gobierno regional y municipal, la Unidad para las Víctimas viene desarrollando una serie de actividades para fortalecer los conocimientos en todo lo concerniente a las víctimas del conflicto armado interno. Así lo manifestó la directora de la Territorial del Valle del Cauca, Luz Adriana Toro. Durante la primera y segunda semana de febrero, la Unidad para las Víctimas en la Dirección Territorial Valle y sus funcionarios están realizando una capacitación a todos los profesionales que conforman los enlaces y los apoyos a los municipios a cargo de la Gobernación del Valle del Cauca. Dichas capacitaciones tendrán como ingrediente el conocimiento de todas las acciones y decisiones encaminadas a solucionar problemas propios de las comunidades en cada área. Lo que se está haciendo es fortaleciendo esta asistencia técnica para poder trabajar mancomunadamente y poder soportar de forma oportuna a los enlaces de los municipios, que cada uno de los municipios y de los 43 entes territoriales del Valle del Cauca tengan para el cumplimiento de la política pública de víctimas. Este trabajo se suma a las ya varias acciones que la territorial viene realizando con el fin de engranar un mejor trabajo con las diferentes entidades en beneficio de las víctimas del conflicto armado interno, así como la satisfacción de sus necesidades. Y justamente hablando de la satisfacción de las necesidades, recordemos que en días pasados la Unidad para las Víctimas informó que en 2020 las víctimas del Valle del Cauca recibieron casi 60.000 millones de pesos en indemnizaciones y pese a los impedimentos ocasionados por la pandemia, la unidad también entregó 48.756 millones de pesos por atención humanitaria. Informó para V Radio Vanessa Romero. Comenzamos el recorrido por las regiones del país en el Urabá. Allí la Unidad para las Víctimas entregó cartas de indemnización a los sobrevivientes del conflicto. La información con Claudia Joana Torres. Un saludo cordial a los oyentes y compañeros. La Unidad para las Víctimas en la Dirección Territorial Urabá-Darién inició este año 2021 con la entrega de indemnizaciones en los municipios que hacen parte de esta. Son 4.500 millones de pesos los recursos que vienen siendo entregados desde el mes de enero a cerca de 500 víctimas del conflicto armado.
Elizabeth Granada Ríos, directora territorial, viene liderando estas entregas que se realizan a través de jornadas y mediante el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Estamos entregando 490 cartas de indemnización por valor de 4.500 millones de pesos en los municipios de la región, tales como Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Mutatá, Arboletes, Necoclí, San Pedro de Urabá, y del Darién, Unguía, Río Sucio, Acandí y Carmen del Darién. Durante estas entregas se le hace énfasis a las víctimas sobre la importancia del uso apropiado de estos recursos y se previene contra el fraude, recordando que los trámites con la unidad son gratuitos y no requieren intermediarios. La funcionaria también se refirió a una de las entregas más recientes realizada en el municipio de Arboletes. Acabamos de culminar la jornada de entrega de cartas en el municipio de Arboletes, donde se hizo entrega de 300 millones de pesos aproximadamente en 32 cartas de indemnización por vía administrativa, ruta general y ruta prioritaria. El año pasado en los 14 municipios de la territorial fueron entregados solo en el mes de diciembre 5.900 millones de pesos, beneficiando a las víctimas que presentan alguna de las condiciones que ameritan su priorización, como lo establece la resolución 1049 del 2019 y mediante la ruta general, permitiendo el acceso al derecho a la reparación a más de 4.600 personas víctimas del conflicto armado, convirtiéndose en una cifra histórica en Urabá con recursos superiores a los 53.000 millones entregados en el 2020. Desde la Dirección Territorial Urabá Darién, para V Radio informó Claudia Torres. Ahora vamos al Magdalena Medio, donde la Unidad para las Víctimas realiza jornadas de entrega de indemnización administrativa en municipios del sur de Bolívar. En Barrancabermeja está Jenny Rico con la información. Saludos, Jenny. Gracias, compañeros. Les saluda Jenny Rico desde el Magdalena Medio y les cuento que en los municipios de Simití, Santa Rosa del Sur y San Pablo, ubicados en el departamento de Bolívar, la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio realizó la entrega de 88 cartas de indemnización administrativa a igual número de sobrevivientes del conflicto armado. Es importante dar a conocer que estas entregas se realizaron implementando las medidas de bioseguridad impartidas por el Ministerio de Salud Nacional. Además de realizar la entrega de cartas de indemnización, el equipo de profesionales de la Unidad para las Víctimas orientó a los sobrevivientes en inversión adecuada de los recursos recibidos a través de la estrategia del área de acompañamiento que hace referencia a la educación financiera, invitándolos a continuar con sus proyectos de vida de forma que esto les lleve a garantizar su estabilidad. Al respecto, Amparo Chicue Cristancho, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio, añadió: La Unidad Territorial Magdalena Medio están en la entrega de 88 cartas de indemnización administrativa a igual número de sobrevivientes del conflicto armado. Es un periplo que se está realizando por el sur de Bolívar, que incluye también el municipio de San Alberto. Es también importante anotar que desde enero de este año hemos venido haciendo entregas en estos municipios para avanzar en lo que corresponde a la reparación integral a nuestras víctimas en el Magdalena Medio. En este caso, la Unidad para las Víctimas logró entregar cartas de indemnización por un valor aproximado de 650 millones de pesos que redunda en la reparación integral de los sobrevivientes del conflicto armado en esta región del Magdalena Medio. Además de estas entregas, se tienen planeadas entregas en los municipios de San Alberto en Cesar y Morales en Bolívar. Desde Barrancabermeja informó Jenny Adriana Rico Núñez. En Antioquia, la unidad también comenzó a realizar el pago de indemnizaciones a las víctimas para este 2021 con una importante inversión. Esta y más noticias desde Medellín con Sandra Cruz. La Unidad para las Víctimas inició en 16 municipios antioqueños las jornadas para la entrega de indemnizaciones económicas por más de 4.500 millones de pesos a 542 víctimas del conflicto armado durante el mes de enero. Escuchemos al director de la Unidad para las Víctimas en este territorio, Wilson Córdoba Mena, quien habló al respecto. Estamos entregando 4.500 millones de pesos, que es unos recursos muy importantes que mitigan hoy el impacto de esta pandemia que ha generado tanto daño en la población víctima. El año pasado fueron 300.000 millones de pesos entregados en el departamento de Antioquia, que le apuntó a 25.000 víctimas que se pudieron atender en el departamento de Antioquia. Esto quiere decir que el 25% de los recursos nacionales que se designaron para víctimas se entregaban en el departamento de Antioquia. Esto quiere decir que venimos avanzando, quisiéramos avanzar con más velocidad, pero hoy estamos satisfechos porque muchas más víctimas, 25.000 víctimas que tenían sus sueños y su esperanza,
fueron indemnizados. Durante el 2020, la Unidad para las Víctimas en Antioquia superó los 3 billones de pesos de un total nacional de 13.7 billones destinados a la reparación integral a las víctimas desde el 2012. Adicionalmente, la entidad en este territorio brindó atención psicosocial y legal a las familias de 5 personas asesinadas y desaparecidas, 3 hombres, una mujer y un menor de edad, por grupos armados ilegales en Urrao, al suroeste de Antioquia, cuyos cadáveres fueron entregados por parte de la Fiscalía. Durante la ceremonia, un psicosocial orientó a las familias en el manejo del dolor y sobre cómo afrontar la dolorosa experiencia de esta entrega y conocer las circunstancias violentas en las que murieron sus seres queridos. Informó para V Radio Sandra Cruz desde Antioquia. Y en el departamento del Cesar se entregaron esquemas especiales de acompañamiento comunitario con una importante inversión. Alejandro Márquez con la información. Víctimas de varios municipios del Cesar se favorecieron con la entrega de los esquemas especiales de acompañamiento comunitario, según lo confirmó Víctor Mosquera, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Cesar y La Guajira. En nuestra territorial Cesar La Guajira materializamos la entrega de 4 esquemas especiales de acompañamiento comunitario por valor de más de 340 millones de pesos, 2 en el municipio de La Paz Cesar, 1 en el municipio de Astrea Cesar y otro en el municipio del Copey, en el departamento del Cesar. De esta manera, las comunidades retornadas de nuestra territorial sienten el abrazo cálido y comprometido de la Unidad para la Atención a las Víctimas y el apoyo irrestricto de las administraciones locales. Para V Radio informó Alejandro Márquez. En V Radio. La oferta institucional para las víctimas, vía Esnarí. Y la oferta institucional para las víctimas nos la entrega Freddy Arengas. Adelante, Freddy. Compañeros, un abrazo para todos ustedes, especialmente para las víctimas del conflicto armado que a esta hora nos escuchan. La oferta tiene que ver con que miles de colombianos se pueden convertir en programadores con Misión TIC 2022. Pues hasta el 12 de febrero el Ministerio TIC tendrá abiertas las inscripciones para colombianos mayores de 15 años que quieran formarse en programación durante el 2021. La iniciativa Misión TIC 2022 es orientada por las mejores universidades acreditadas del país. El proceso de selección es rápido, claro y sencillo. Así lo indicó la ministra, quien invitó a las autoridades a todo nivel, al empresariado, a la sociedad en general, a sumar esfuerzos para que todos los colombianos aprovechen esta oportunidad y, por supuesto, las víctimas del conflicto que pueden ingresar al portal Snarip en www.portalesnarip.gov.co y ahí encontrar la información relacionada con esta convocatoria. Oferta institucional con Freddy Arengas. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. Juana Ruiz es una mujer luchadora que ha trabajado por la defensa de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto. Vive en Mampuján, en la región de los Montes de María, y nos cuenta su historia. Una crónica de Vanessa Romero. Creo que soy una mujer tan igual a cualquier mujer, a mulata, blanca, indígena, solo que tengo un color de piel oscuro, un cabello ensortijado, una nariz redonda, unos dientes grandes, una boca gruesa y pues un corazón, creo que sensible por los golpes que la vida permitió que viviera. Y creo que el hecho de ser mujer negra me da la posibilidad y la fuerza de conseguir cosas, de luchar por lo que quiero. O sea, yo diría que más que en condición física está en el tema de mi diferencia no está en la condición física, porque soy tan igual como cualquier otro ser humano. Solo que creo que la disposición que tuvo mi etnia, la disposición no, creo que
esas oportunidades que la vida dio, yo no sé, para el sufrimiento, para ser marcado, para ser perseguido, para ser esclavizado, le da a uno una fuerza para no querer seguir siendo esclavizado, ni mental ni físicamente. Entonces creo que soy una mujer negra, rebelde, cimarrona todavía, absolutamente cimarrona, negra, rebelde, pero de lo malo, ¿no? Creo que soy una mujer negra con deseos de superación y con deseo de que algún día se alcance la igualdad. Una mujer soñadora, trabajadora, tenaz, tal como lo define la Real Academia Española, que opone mucha resistencia a romperse o deformarse. Y sí, así es ella, Juana Ruiz, una mujer que se niega a romper esa tradición afro o a deformar el recuerdo de sus raíces. Pues yo recuerdo una infancia pues, muy linda, muy hermosa, por cuanto estaba rodeado de un paraíso. Los Montes de María, el centro de los Montes de María son un paraíso, tienen que venir a verlo. El aire en sí, el clima, no es ni frío ni caliente, es una cosa acogedora como una sabana deliciosa que te arropa. Las frutas que hay son de los más ricas, las frutas tropicales. Creció sin luz eléctrica, ni recreación o agua potable, pero sí un inmenso arroyo para bañarse y pescar. De los aromas de las especias sembradas en el patio de su casa, pasó repentinamente a la vecina Venezuela, pues su familia iba en busca de un mejor futuro. Caracas lo recibió con frío, desconocidos, inseguridad, abusos y violencia. Y a medida que íbamos bajando, había un olor impresionante, un olor muy, muy fuerte a malo. Y yo no estaba acostumbrado a esos malos olores, porque el ambiente en los Montes de María era... la gente le provoca respirar. Y cuando íbamos bajando, se escuchaba el sonido de un gran río. Había el río Guaire, un río poderoso. Allá vivió la indiferencia, el racismo y la xenofobia de algunas personas, también como los abusos de quienes nunca debieron tocar de esa forma a una niña. Aprendió a callar porque en esa época no se le creía a los niños. Con el tiempo volvieron a Colombia, su padre murió y su madre regresó al vecino país, y todo esto provocó en Juana un fallido intento de suicidio y actitudes violentas. Pasaron los años y entró a la Universidad del Atlántico, mientras podía cuidar a su madre accidentada que había regresado con ella. Luego conoció de Dios y por medio de una familia que le ayudó muchísimo, ahí pudo comenzar su proyecto de vida. Allí empezamos como a interlocutar y tratamos, como ya estábamos sanas del duelo, ya habíamos aprendido muchas cosas, pues tuvimos como la capacidad para interlocutar con ellos sin pelear. También aprendimos la capacidad de interlocutar con el Estado sin pelear. Eso nos lo enseñó Ricardo Esquivia Ballesta, el director de Sembrando Semillas de Paz, el cual nos enseñó que la violencia genera más violencia, él nos habló sobre el ciclo violento, y que había unas herramientas como derecho a petición, como acción de tutela en ese momento, acción de grupo, entre otras, que nosotras podemos utilizar para exigir nuestros derechos. Entonces aprendimos por la vía no violenta a exigir nuestros derechos. Y eso fue importante para la comunidad. Creo que la gente pregunta hoy por qué Mampohan ha logrado tanto. Creo que fue una combinación entre líderes, mujeres y hombres, jóvenes, adultos, y toda esa capacitación que nos dieron, que lo que permitió, porque cuando tú aprendes, te quitas una venda de los ojos. Y el hecho de no saber cosas te hace violento. Uno se vuelve violento cuando no encuentra más formas de hacerlo y la violencia es el camino más fácil. Entonces aprendimos cómo hablar, cómo callar y cómo tolerar. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, dirigida por Arturo Sea, y la asesora era Marta Salazar, maravillosos, también nos enseñaron muchísimo. Con la comisión comenzamos a hacer un trabajo maravilloso. Las mujeres estuvimos siempre ahí pegaditas. Recuerdo que en 2008 hicimos una colección de tapices hermosos y en el 2005, 2003, 2005 y 2006 fuimos a 26 comunidades víctimas del conflicto armado a ayudar a las mujeres a mitigar el dolor y a hacer el tema de memoria. Nosotros enseñábamos a hacer documentación para la incidencia política, sanidad del duelo a través del arte, reconciliación y perdón, el tema de romper el ciclo violento y hacer memoria. Y ahí comenzó con el Comité Central Menonita apoyando. Juana se refiere a los hechos violentos ocurridos en Mampohan hace 20 años. Por esos tiempos conoció a quien hoy es su esposo, un gran líder comunitario. Ayudó a muchas mujeres a liberarse del machismo de sus esposos.
Con el tiempo y ya con hijos, aceptó ser maestra de una zona de dominancia de insurgentes y continuó su trabajo con víctimas de violencia sexual, especialmente con niñas. Fuimos creciendo y haciéndonos mucho más fuertes y pues uno cada día, pues la experiencia no se improvisa, fuimos aprendiendo más y aprendiendo más y aprendiendo más hasta llegar a diferentes niveles y como te dije ahorita, pues empezó otros países a decirnos, por favor vengan acá, queremos conocer su experiencia y es así como hemos llegado pues a muchas regiones de Colombia, pero también a otros países compartiendo esta técnica de la sanidad del duelo a través del arte. V Radio. Bueno, y finalizamos V Radio. Los invitamos a conocer estas y más noticias en www.unidadvictimas.gov.co. Hasta luego, Santiago. Feliz día. Feliz día, Marta, y feliz día para todos nuestros oyentes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube, Unidad Víctimas Col. Hasta la próxima. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.